¿Cómo estoy entrando yo en esa lógica de la Eucaristía? Pidámosle a Jesús Eucaristía en esta solemnidad de este domingo, que nos dé la gracia de compenetrarnos con Él. Decía, Santo Tomás de Aquino nos dice que cada vez que comulgamos, somos unos corredentores de Jesús. ¿Cómo estoy siendo yo corredentor de Jesús en medio de mis hermanos, en medio de la comunidad? ¿Qué sensaciones hay en mi vida al comulgar, al saberme lleno de Jesús? Eucaristía. Recordemos que cada vez que comulgamos, nos volvemos sagrarios andantes de Jesús por las calles. Y al saber de que llevo algo sagrado, debo saber que mi vida es sagrada. Y por ende, debo hacer sagrada la vida de los demás. Solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo no es más que la predegustación del cielo aquí en la tierra. No es más que el amor infinito, como dice la canción, del amor de los amores. Mañana, cuando vayamos a la Eucaristía o en algunas procesiones destinadas, siempre miremos con ojos alegres, con ojos embelesados a Jesús Eucaristía. Que nada ni nadie nos robe el deseo de estar a los pies de Jesús, para que podamos escuchar un día no muy lejano como aquella mujer las palabras de Jesús. María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Eucaristía, signo del amor de Jesús, prolongación del corazón de Jesús. El Señor nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y vaya manera bella de quedarse, nada más y nada menos que en un pedazo de pan consagrado por las manos del sacerdote. También es el momento para orar por los sacerdotes, que gracias a ellos podemos comulgar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y alabado sea el Señor en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Que te ame tanto que de amor me muero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muy bien, con estos sentimientos eucarísticos, con estos sentimientos de la oración y de la fuerza del Espíritu, empecemos entonces nuestro encuentro. El tema que vamos a trabajar hoy, hace 8 días trabajamos la liturgia en la historia de la salvación. Hoy vamos a mirar qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca de la liturgia. Entonces el tema es la liturgia en el catecismo de la Iglesia Católica. La liturgia en el catecismo de la Iglesia Católica. Pues vamos a... Sí, Diana. Por favor, ¿estás grabando? Sí, señora. Gracias. Con gusto. Vamos entonces a mirar qué es lo que nos señala y nos dice el catecismo de la Iglesia Católica con referencia al tema de la liturgia. En primera instancia nos va a decir que la liturgia debe ser vista como un misterio. Como un misterio. ¿Cierto?
Debe ser vista como un misterio. ¿Y qué es la palabra misterio? La palabra misterio es el eje de adentrarse en la fe de la iglesia. ¿Sí? Misterio, eje de adentrarse en la fe de la iglesia. Es el eje de adentrarse en la iglesia católica, la fe. La palabra misterio viene del término que es algo asombroso, que es algo que es incalculable, que no tiene respuesta. Por eso viene el latín mysterium, es un misterio. La liturgia es un misterio. Miren qué bello y es cómo en el momento de terminada la consagración, el sacerdote utiliza una fórmula y es: aclamemos el misterio de nuestra fe. ¿Sí? Aclamemos el misterio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la liturgia, ella, encierra ese misterio de la fe. ¿Qué es lo que yo voy a ir a celebrar? ¿Qué es lo que yo voy a vivir? ¿Para qué yo estoy dispuesto y dispuesta a ir a la celebración litúrgica? Es un misterio. Es un misterio que encierra el amor de Dios, es un misterio que encierra la gracia de Dios, es un misterio que se encierra en toda la vida de la iglesia que llamamos los sacramentos. Entonces el catecismo de la Iglesia Católica nos va a decir entonces que la liturgia es un misterio. Repito, ese misterio que nos adentra en ese eje de la fe. Todo lo nuestro, toda la liturgia debe girar en torno a eso, a la fe. ¿Sí? A la fe. La fe es lo que lo lleva a usted y me lleva a mí a creer. A creer. Bien va a decir el texto que si tuvieras fe como un grano de mostaza, usted tendría palabra y dominio sobre lo que diga. Pero todo es basado en la fe. Miren que muchas veces uno se pregunta, ¿qué es lo que me lleva a mí? Por ejemplo, en una relación de pareja. ¿Qué fue lo que me llevó a mí a enamorarme de usted? Quisiera comprender. ¿Qué fue? Entonces la respuesta de la persona que se siente interpelada por esa pregunta puede ser: y qué bueno que no lo descubra. ¿Por qué? Porque descubriéndolo pierde el sentido. Mientras que uno va en búsqueda de algo insospechado. Los discípulos de Juan, en el Evangelio de Juan 1:34 y siguientes, cuando él les señala quién es el Cordero de Dios, nos dice que lo dejan todo, dejan a Juan y se van tras Jesús. Y entonces se le dice que buscan. Y ellos tienen el deseo de encontrar qué misterio hay en la vida de Jesús. ¿Qué es lo que se encierra en la vida de este hombre conforme a lo que Juan les había anunciado? Y entonces ellos le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús no se dedica o no se detiene a decirles: yo vivo allí, yo vivo allá, de esta manera, de la otra. No. ¿Qué les dice? Sigan, vengan y lo verán. ¿Quieren descubrir? Vengan por ustedes. Ese es el sentido de la liturgia, según el catecismo de la Iglesia Católica. Ir a descubrir ese misterio. También dice el Evangelio que ¿quién de ustedes al encontrarse en un tesoro no vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro? Si bien muchas veces no es bien visto el descubrir
cuál es la intención de. A su vez también es muy bueno descubrirla para saber si me quedo o me retiro, si permanezco o no. Entonces, es primero, reitero, que el catecismo de la Iglesia Católica va a decir que la liturgia es un misterio como eje para adentrarnos en la fe de la Iglesia. Y ese misterio se va a desglosar en tres cosas. Entonces, este misterio va a ser visto como, primero, un misterio cristiano. Un misterio cristiano. Todos nosotros los cristianos, católicos creyentes, somos un misterio. ¿Por qué? Porque procedemos del misterio de los sacramentos. Mi vida como cristiano es vista como ese misterio, porque vamos en esa búsqueda de Cristo. Y Cristo puede convertirse en ese misterio que todos queremos encontrar. Recuerden cuando yo les enseñaba cristología y hablábamos de los milagros. Y hablábamos de los milagros sobre las voluntades hostiles. ¿Se acuerdan? Cuando les explicaba, les decía que un milagro sobre la voluntad hostil era cuando Jesús se abría camino en medio de la gente que lo quería hacer tirar por el peñadero. Cuando se sentía señalado, cuando dice, es que nadie es profeta en su misma tierra. Es un milagro, es un misterio. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Para dónde se fue? Nuestra vida de cristianos gira en torno a ese misterio. Por eso decimos, repito, aclamemos el misterio de nuestra fe. ¿Y qué respondemos nosotros? Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. O también dice, en nosotros en medio pan y vino, Jesús vivo y presente. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pero nuestra vida como cristianos es aclamar ese misterio. Miren que mucha gente de pronto nos puede preguntar, ¿usted por qué cree en la Eucaristía? En un pedazo de pan o de hostia, materia orgánica que es vista a los ojos. ¿Usted por qué cree que ahí está Jesús? ¿Usted por qué cree que en un vino de uva con un gradito poco de alcohol está la sangre de Jesús? ¿Qué lo lleva a usted a creer en ello? Es el misterio. Como cristianos católicos estamos inmersos en el misterio de Cristo. Y solamente nos puede dar respuesta la fe que cada uno de nosotros tenemos con respecto a. Segundo, el misterio es visto como misterio pascual. Como misterio pascual. Y el misterio pascual es que ese misterio donde todos nosotros entramos a entender qué fue lo que Jesús quiso hacer para salvarnos. Hace 8 días hablábamos, reitero, de la liturgia como historia de la salvación. Y entonces ahí hacíamos referencia a eso de que la Pascua es el corazón de la vida del cristiano. Y se convierte en ese misterio. Y bien sabemos que ese misterio pascual está encerrado con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Yo, católico creyente, cristiano bautizado, creo en esa muerte.
Creo que por esa muerte yo he sido salvado. Creo que por esa muerte he sido redimido de mis pecados. Creo que por esa muerte Jesús en la cruz me ha recobrado, me ha restaurado, me ha renovado el amor con Dios. Luego me lleva a creer de que hay la resurrección. Bien va a decir San Pablo: vana sería nuestra fe si aquel no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado. Ese misterio pascual es el que nos lleva a nosotros a seguir celebrando todos los días y de manera especial el domingo la Eucaristía. Por eso anunciamos tu muerte, pasión, proclamamos tu resurrección, la vida nueva. Ven, Señor Jesús, anhelamos estar contigo, anhelamos estar de tu lado y a tu lado. Mi vida cristiana es una Pascua. ¿Por qué? Porque todos los días ustedes y yo estamos en un constante renovar. Mi vida ayer era una, mi vida hoy es otra. Y seguramente, si Dios nos tiene con vida, mañana será de otra manera. Mi Pascua. Mi vida es una Pascua, unida a la Pascua de Cristo. Vamos a mirar un poquito eso. Si hablamos entonces de la Pascua, que estamos diciendo que la Pascua es pasión, muerte y resurrección, mi vida está toda ella en ello. Vamos a pensar un momento. Los invito para que hagamos un ejercicio allí, en silencio y escribiendo ustedes. ¿Cuál es la pasión de mi vida? Y cuando hablamos de pasión, no es que yo tengo la pasión por la costura, para los que hacen crochet, yo tengo pasión por el fútbol, no. Cuando hablamos en el sentido pascual, la pasión son los dolores, las angustias, el sufrimiento. Entonces ustedes allá en su casa, ahí donde están, en un cuaderno van a escribir cuáles son las pasiones, qué pasión ha sufrido su vida, por qué pasiones has pasado. Luego, cuáles han sido las muertes que su vida ha tenido, los duelos, las renuncias, las separaciones, cuáles. Y en último, ¿en qué has resucitado? ¿De qué manera has resucitado a lo anterior? ¿Cómo has logrado tener una resiliencia en tu vida? ¿Cómo has logrado, como ejemplo del ave fénix, renacer de las cenizas? Hagamos ese ejercicio. Son las 4:15. A las 4:30 volvemos. ¿Sí? 15 minuticos pensando en ello. ¿Cuáles son esas pasiones? Repito, esas persecuciones, esos dolores, esas angustias que mi vida ha tenido. Esas muertes y esas resurrecciones que he vivido. 4:15, a las 4:30, vamos a hacer, repito, 15 minuticos, ese ejercicio, ahí ustedes lo van a escribir bien juiciosos. ¿Listo?
Y es que me pone a traer serenatas, entonces como no puedo atender. Y ahí me disculpan que te vea fatiga porque no me voy a salir solo. Pero no me chao. No digo nada, no vas a ver. Salvador. Magdalena. Ahí está el video, está aquí.
Bueno, vamos entonces a reanudar. ¿Quién quiere compartir? Vamos a mirar entonces eso. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere compartir esta unidad de su vida al misterio pascual de Cristo? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe, estamos aquí. Tanto silencio me abruma. Profe, aquí estamos. Lo que pasa es que uno piensa pues que de pronto va como en la dirección equivocada con la respuesta. No, Entonces le da nada. uno como susto atreverse. Nada recuerden lo que yo hoy, les, es que hoy no había recuerden lo que yo siempre les he dicho, que ayer no, que ayer era viernes. todo lo que digamos Aide es válido, ¿cierto? Bueno, entonces yo de pronto quiero como Qué pena, profe. comenzar. A ver, pues usted cómo le parece. A ver, Pongamos pues mi respuesta frente a la primera pregunta, ¿cuál es la pasión de mi vida? Pues uno en la vida tiene muchas pasiones, porque hay mucho sufrimiento en el transcurrir de los años. Pero pongamos, colocando mi última pasión, para mí fue mi enfermedad. Mi enfermedad la asumí como, pues con lo que voy a decir, la voy a ir tratando como de resolver la segunda, que fue uniéndola a la pasión de Jesús a través de la fe. Yo con eso me reconfortaba, porque como San Pablo dijo, que hay que completar la pasión de Jesús con los sufrimientos de cada uno de nosotros. Entonces yo, uniendo mi pasión a lo que le faltó al Señor, entonces yo me sentía unida a Él. Y eso ocurre a través de la fe. A través de la fe. Y la tercera respuesta, en que resucité, en mi recuperación. Esa recuperación fue como a través de mucha oración. Entonces, y que la paciencia, la fortaleza y todas esas gracias que el Señor le regala a uno en esos instantes, donde es como el Señor le ayuda a uno a salir de todo eso que le va llegando, porque son cosas que uno de pronto no las busca y ya van llegando. Cada día va trayendo su afán. Entonces uno irse uniendo en cada circunstancia que le va sucediendo a uno en la vida, si uno la sabe asumir, el Señor también le da a uno unas grandes respuestas. muy bien, Marle, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Profe, yo. A ver, ahí tiene. Como decía Marlene, nosotros todos tenemos pasiones, muertes y resurrecciones. Lo que pasa es que muchas veces uno como que
no las toma como realmente son. Y en cuanto a lo de la pasión, en mí fue como una traición de un familiar. A raíz de eso yo tuve una enfermedad y fue como un sufrimiento por el cual que yo pasé. Pero ¿cuál fue mi resurrección? Fue haberme reencontrado con el Señor, haber descubierto que Él todo lo que había hecho lo había hecho para mí. Entonces ahí fue donde yo aprendí a vivir porque lo encontré a Él que estaba vivo y a encontrarle sentido a mi vida. Muy bien, gracias. Maristela habilitó el micrófono. Profe, no, pues una de mis pasiones, por ejemplo, es la relación con mi hijo. O sea, como es tan difícil convivir con él, porque su genio, porque es desordenado, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero, bueno, entonces, gracias a Dios en este caminar de todo lo que ustedes nos han enseñado, eh, yo he aprendido a unirla a la pasión de Jesús, eh, porque ustedes nos han dicho muchas veces, si al Hijo de Dios, si a Jesús que era el Hijo de Dios, le fue como le fue, pues, ¿cómo nos va a ir a nosotros que, o sea, el discípulo no es más que el maestro? Entonces, todos esos sufrimientos que él le causa a uno, pues me causa a mí. Yo hay veces como que, o sea, ya las vivo, las miro como de otra manera. Y hay veces la ofrezco por la misma conversión de él, por la expiación de los pecados, de mis pecados o los de la humanidad. Incluso hay cosas que aprendo mucho de él y es lo siguiente, o sea, yo digo, mi hijo me enseña de Dios más que nadie porque con toda esa grosería que es, como es de desagradecido, yo digo, ay Dios mío, qué vergüenza, así somos nosotros con el Señor. El Señor nos da un día lindo, nos da salud, nos da familia, nos da las flores, los animales, las personas, y hay veces uno es, ay no, hoy llovió, ay no, hoy no hizo, ay, siempre estamos como que hoy hay una cosita que no nos gusta. Y yo digo, ay, no, no. Entonces él como que me hace caer en la cuenta de que en esa misma hora, como es el de desagradecido, así somos nosotros con mi Dios. Entonces yo digo, no, tengo que aprender a ser mucho más agradecida con el Señor. Entonces como que me ubica en ese sentido. Bueno, y en qué he resucitado, también en este mismo caminar de todo lo que hemos aprendido, me hace sentir muy bien el hecho de, pues, de que uno se esfuerza por dar a conocer a otras personas, llevarles pues como a Jesús y que aprendan algo y que vean que Él fue quien más nos amó, quien siempre nos busca, que siempre nos espera. Entonces eso me hace sentir feliz, alegre, me da esperanza, le da sentido a mi vida. O sea, así si uno no sea pues, como nadie, en fin, pues, en fin. Pero me siento tan útil cuando de pronto le puedo dar la catequesis a los niños o que es pues como mi apostolado. Bueno, eso me hace resucitar o en eso siento la resurrección. Bueno, Maristela, muchas gracias. Quise hacer este ejercicio con ustedes para que podamos entonces también descubrir qué es lo que yo voy a celebrar. Mi vida, toda ella está en torno a este misterio pascual. Mi vida cristiana, mi vida como hijo de Dios, mi vida humana. Tengo esas pasiones, esos sufrimientos, esas persecuciones, esos señalamientos, esas intrigas, esas enemistades. Tengo como tanta cosa que no me deja a mí tener como una cierta paz interior de unirla a la pasión de Dios, de Jesús. Cada vez que yo vaya a la celebración, que vayamos a la celebración, pensemos eso. Recuerden que en alguna clase yo les decía, vayamos 15 minutos antes, cuando estábamos viendo las partes de la misa.
Vayamos 15 minutos antes para prepararnos adecuadamente a esa celebración, 15, 10 minutos antes. Y ese es el examen de conciencia y es de reconocer en qué sufrimientos he pasado yo durante esta semana. ¿Qué pasiones han pasado por mi vida? Esas lágrimas, esas tristezas, esas angustias, esas preocupaciones, reitero, esas persecuciones, esos señalamientos. Y al unirlos a esa pasión, me voy uniendo más a la vida de Jesús. Ahí yo puedo vivir de una manera más plena ese misterio de la liturgia, de la celebración. Una vez pensado eso, ¿a qué debo morir? ¿A qué quiero morir yo? Señor, sé que esta semana me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Yo vengo hoy a ti, a unirme a ti, para que me ayudes a morir a ello. Morir a estas desilusiones. No dejarme afectar de mucha manera o muy ampliamente de esta situación. Quiero morir a ello, Señor. Unirme a esa muerte de Jesús. Señor, quiero morir a estos apegos. Quiero morir a este rencor. Quiero morir a esta envidia. Quiero morir a estos dolores que yo tengo, que se están ensañando, que se están encerrando en mi vida, en mi corazón. Los uno a tu cruz. Y luego, Señor, quiero resucitar. Esa es la resurrección. Cuando terminamos la Eucaristía, salimos victoriosos, salimos renovados, salimos restaurados. ¿De qué? De esas pasiones y de esa muerte. Ahí podemos comprender que el misterio pascual se hace activo y real y presente, no únicamente cuando vamos a la celebración de la misa dominicalmente hablando o en semana, sino que la pasión de Cristo está siempre latente diariamente en mi vida. Mirar la cruz de Cristo, mirar mi vida y ponerla en la cruz. Mirar mi vida y mirar la vida de Jesús. Si Jesús pasó por ello y si yo estoy pasando por ello, unirlo, caminar de la mano de Jesús. Eso es el misterio de la Pascua. Ese es el misterio de mi vida. Yo entonces como cristiano estoy en una Pascua constante, lo decía ahora. Estoy en una Pascua porque todos los días soy distinto. Estoy renaciendo, estoy viviendo de una manera diferente. Entonces eso es lo que nos dice entonces el catecismo de la Iglesia, que ve la liturgia como ese misterio como ese misterio cristiano. Por eso aquí está el misterio cristiano y ese misterio pascual. Y entonces unido este misterio cristiano con este misterio pascual, en tercera instancia el catecismo de la Iglesia Católica va a decir que la liturgia debe ser vista como la teología de la celebración. ¿Sí? El misterio cristiano debe ser visto como la teología de la celebración. La teología de la celebración. Profe, qué pena le interrumpo. Sí. Es que Mariluz me escribe de que ella está en clase, pero que el micrófono no le quiere funcionar. Ella lo está escuchando. Bueno, muchas gracias. Entonces, la teología de la celebración. Cuando hablamos de la teología de la celebración, estamos haciendo referencia de que mi vida es una celebración en Dios. Teología, Dios, logía, es la experiencia de Dios que debemos tener en la celebración. Ese misterio nos lleva a unirnos de una manera, valga la redundancia, misteriosa a Dios, a Cristo y a la Iglesia. Recuerden cuando hablábamos de que la vida de la Iglesia gira en torno a la Trinidad. Y nuestra vida cristiana no es la de menos. Es decir, también gira nuestra vida en torno a esa Trinidad. A esa celebración
que debemos nosotros implementar día a día en nuestro quehacer de cristianos. Con esto vamos dándole sentido entonces de una manera como más amplia el por qué yo voy sagradamente a los actos y celebraciones litúrgicas. Ya debo comprender que mi vida, por ser Pascua, por ser unida a la vida de Cristo, debe de concatenarse, de unirse a ese misterio pascual. Qué angustia, repito, qué angustias he vivido en la semana que voy a presentarlas allá en la mesa del altar el domingo. Qué duelos, qué tristezas, a qué quiero morir yo y que lo quiero depositar en ese altar. Y qué frutos de nueva vida voy a recibir de ese altar para resucitar y para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la teología de la celebración. Misterio de cristiano, misterio pascual y misterio teológico celebrativo, que es lo que nos dice entonces el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, vamos a mirar que nos propone también este catecismo de la Iglesia Católica nos vincula a la liturgia con 4 partes, ¿sí? Nos va a vincular a la liturgia en 4 partes. El catecismo de la Iglesia Católica nos vincula en 4 momentos en la liturgia. Entonces nos vincula en 4 momentos. En 4 momentos. La primera es, vuelve y retoma, el misterio cristiano profesado. Misterio cristiano profesado. ¿Qué quiere decir? Que este misterio, mi vida, por ser misterio, debe ser profesada. ¿Y dónde se va a profesar? Se va a profesar en primera instancia en lo que yo vivo y celebro. Ahí, dentro de la liturgia, yo me incorporo en esa profesión. ¿En esa profesión de qué? Profesión de fe. Y es lo que nosotros llamamos, ¿qué? El credo. Mi vida cristiana se profesa en el credo. Yo creo en Dios, Padre Creador. Yo profeso porque creo en Jesucristo, su único Hijo. Yo creo en el Espíritu Santo. Y sigo profesando de que creo en la Iglesia Católica. Entonces, la liturgia me vincula al misterio cristiano profesado, el credo. Y entonces ahí es donde ustedes y yo debemos de tener en cuenta. Si estamos hablando de la profesión, vemos que hay 4 artículos que nos van a hablar. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Y cuando hablo de creer en Dios Padre, tenemos que sentarnos a pensar, ¿por qué creo en el Padre? ¿Por qué creo en el Padre? Y si hablo de que creo en Dios Padre, y continúa la profesión diciendo, creador del cielo y de la tierra, ¿cómo yo me vinculo a esa profesión de creer en el Padre como creador con todo lo que me rodea? ¿Cómo estoy haciendo de la obra creadora algo que me está sirviendo a mí?
¿cómo estoy yo viviendo conforme a Dios Padre Creador? Muchas veces somos muy mecanizados, muchachos, a decir sí creo, sí creo, sí creo, pero estoy muy lejos de esa creencia. No cuido el medio ambiente, no cuido los recursos naturales, no creo definitiva y ampliamente en Dios. Tengo otras creencias. Y entonces digo, creo en Dios Padre. Luego entonces dice en segunda instancia, creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo. ¿Qué creo yo de Jesús? ¿Qué debo creer yo de Jesús? Únicamente recuerden cuando yo les repito, cuando yo les enseñaba cristología, que yo hablaba sobre ¿quién es Jesús para mí? Les hacía esa pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Y decíamos que no podíamos tener a Jesucristo como un mero hecho histórico, sino que debe ser algo más allá. Frente a esa pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es? Y al vincularnos en la liturgia, en la profesión de fe, yo tengo que nuevamente decir, yo creo en Jesucristo por esto, por lo otro y por aquello, no únicamente porque me ha salvado, sino porque mi vida se está uniendo a Cristo. Yo creo en Jesucristo porque vale la pena estar con Él. Yo creo en Jesucristo porque vale la pena seguirlo. Yo creo en Jesucristo porque es la mejor opción de la vida. Recuerden, no sé si conservan aún la actividad que hicimos finalizando en el último encuentro de Cristología hace ya varios años. Que el último tema era ¿quién es Jesús en mi vida? Y hacíamos la profesión del señorío de Jesús en la capilla de la universidad, ¿se acuerdan? Y entonces ahí hacíamos lo que llamaba la profesión de fe del señorío de Jesús. Y eso es lo que decimos, yo creo en Jesús por esto. Repito, no únicamente porque me siento salvado, sino porque hay algo más. Luego decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué es creer? Qué interesante, y es que sería bueno que ustedes en un momento de espacio en su casa, en un momento de oración, es que miren que todo esto, muchachos, son métodos de oración. En mi oración, orar a la luz del primer artículo del credo. Creo en Dios Padre. Sentarme a orar el credo, a pensar en el credo, para que cuando vaya a la celebración máxima de la liturgia, que es la Eucaristía, y que allá dominicalmente lo hacemos, hacerlo con sentido de conciencia, sentido de pertenencia y sobre todo sentido cristiano. Sentarnos y pensar en ello. Creo en el Espíritu Santo, porque creo en el Espíritu Santo, porque creo de que la Iglesia es un constante Pentecostés, porque creo que el Espíritu Santo es el que anima, el que da fuerzas, el que ilumina y guía a la Iglesia, ilumina y guía mi vida, ilumina y guía mis proyectos, ilumina y guía mis trabajos, mi familia, mi vida de fe, mi vida cristiana, mi vida pastoral. ¿Por qué? Y en último, decimos, creo en la Iglesia. En la Iglesia. Porque estoy en esta Iglesia católica, apostólica y romana, y de pronto no en otra denominación religiosa. ¿Qué me hace permanecer en esta Iglesia? ¿Qué me hace creer en ella?
confiar en ella a pesar de tantas fracturas, a pesar de tantos escándalos, a pesar de tantas divisiones que hay. ¿Qué me hace a mí permanecer en la iglesia, en la que digo creo en la iglesia? Esto es lo que nos vincula este catecismo de la Iglesia Católica en la liturgia. Yo antes de ir a celebrar la Eucaristía ya debo de ir ilustradito en estos muchachos. ¿Por qué hacemos profesión de fe? ¿Para qué lo hacemos? Entonces ya estamos muy mecanizados dentro de la liturgia. Ya vemos la liturgia como algo mecánico. Sigue esto, después va a continuar esto, después vamos a hacer lo otro. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la finalidad de ello? Segundo vínculo de la liturgia según el catecismo, y es celebrar la acción litúrgica y comunicarla. Celebrar la liturgia y comunicarla. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos propagadores, dispensadores de esa liturgia que acabamos de celebrar. Es a esto lo que denominamos el gran querigma, el gran anuncio. El querigma es el anuncio vivo y pleno del Evangelio, la experiencia de Jesús en nuestra vida. El querigma también debe ser la experiencia de Jesús vivido y celebrado en la Eucaristía, en la liturgia. ¿Cómo yo estoy saliendo? Decíamos ahora, me he sentido restaurado, he sentido en la pasión esa resurrección, ese misterio pascual, la resurrección. ¿Cómo lo estoy haciendo participativo a otros? ¿Cómo lo estoy dando a conocer? ¿Cómo lo estoy dando a reflejar en la vida de quienes creen, en los que dicen no creer? ¿A qué van? Ello es celebrar la liturgia y comunicarla. Decir que vale la pena ir. Ese es el Cordero de Dios. Juan el Bautista comunicó a otros, a sus discípulos. Y cuando señala a Jesús, a quien anunció, los discípulos lo dejan todo y se van. Porque quieren vivir en carne propia lo que se les anunció. Como yo, repito, estoy siendo dispensador, evangelizador de esa celebración que he vivido, que he experimentado. Recuerden cuando veíamos por allá los primeros días de las clases de este semestre, que decíamos que la liturgia había que conocerla, vivirla y celebrarla. Una figurita de una imagen que les colocaba ahí, que en la liturgia había que tener tres aspectos: conocerla, vivirla y celebrarla. Y esto hace parte de ello. ¿Cómo conozco? ¿Cómo vivo y cómo la celebro? Y como si fuera poco, ¿cómo hago que otros celebren también esa liturgia? En tercer lugar, confesar. Otro vínculo es confesar la obra de Cristo a los fieles. Confesar la obra de Cristo a los fieles. ¿Confesar qué es? Testimoniarla. Testimoniar esa liturgia. Confesarle a los otros que Cristo está vivo y que se conmemora diariamente en la liturgia. Muchas veces nosotros somos muy para nosotros.
Somos muy egoístas espiritual y cristianamente hablando. Se nos dificulta en ocasiones hacer partícipes a los otros de esta obra redentora y salvífica de Cristo. ¿Cómo es esa catequesis que nosotros damos? ¿Cómo es esa invitación a la que nosotros estamos llamados de evangelizar? Eso ustedes lo deben saber mucho mejor cuando vieron por allá la materia de catequesis y trabajaron la encíclica Evangelii Nuntiandi. Ahí se hace muy favorable ello. En esta encíclica nos hablan de cómo confesar esa obra a través de la evangelización. La liturgia toda nos habla, muchachos. De nada sirve de nosotros ir a una celebración si no vamos a quedar ahí ensimismados y encerrados en ello. Y en última instancia, la liturgia, según el Catecismo de la Iglesia Católica, se vincula al fundamento de la oración del creyente. Fundamentación de la oración del creyente. ¿Sí? La oración del creyente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es mi oración diariamente? ¿Qué clase de oración dirijo? ¿Qué método de oración utilizo? ¿Qué inspira mi oración? ¿Qué me mueve a orar? ¿Qué tanto tiempo le dedico a la oración? ¿Qué hablo en ella? ¿Cuáles son los sentimientos con los que me dedico y me siento a orar? ¿Cómo he puesto la oración como algo fundamental, primordial y esencial en mi vida cristiana? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo le hago una antítesis a eso. Dime cuánto oras y te diré cuánta es tu vocación, tu vida cristiana. ¿Cuánto oro yo? Pero una oración, muchachos, no una oración que está bien, oración leída, es decir, no una oración únicamente que ya está inspirada por otras personas, novenas, jaculatorias. No, ¿cómo es mi oración personal? Desde la intimidad del corazón. Repito, esto se nos puede convertir en una oración. Miren que el Papa Francisco el mes pasado, más o menos a mediados de abril, empezó en sus catequesis de las audiencias generales los miércoles a hablar sobre el sentido de la oración y la importancia de la oración. Y él decía que era necesario volver a la oración hablada. Y la oración hablada, y entonces nos ponía de ejemplo, nos citaba de ejemplo la oración del Padre Nuestro. Hablar a la luz de esa oración. ¿Cómo yo estoy orando? Repito, ¿cómo? Cada quien sabe. Orar en público y con mucha gente se nos hace fácil, porque es la oración comunitaria. Recuerde que la iglesia tiene dos métodos de oración, comunitaria y personal. Entonces, orar donde hay un grupo de personas que dirige es muy fácil. Pero la oración personal a veces nos da susto porque no queremos sentirnos interpelados por el Señor. No tenemos ese método bien claro, no tenemos esa claridad frente a. Entonces la liturgia nos invita a eso, fundamentación de la oración del creyente. ¿Qué oro yo? ¿A la luz de qué estoy orando? La misa, la liturgia es una oración permanente. Recuerden cuando vivimos liturgia de las horas. ¿Para qué el tema liturgia de las horas? ¿Por qué liturgia de las horas? Porque era una oración constante y permanente. Mi vida, ella,
debe entretejerse entre la oración constante y permanente. Y por último, para terminar, el Catecismo de la Iglesia Católica, de una manera más detallada en el numeral 1067, nos va a decir lo siguiente. Voy a leer tal cual dice. El numeral 1067 considera el misterio pascual en estrecha relación con el proyecto divino de salvación, redención humana y perfecta glorificación de Dios. La liturgia, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en definitiva, apunta a algo, y es a la perfecta glorificación de Dios. La liturgia debe llevar a esa glorificación única y perfecta de Dios. ¿Cómo glorifico yo a Dios? Cuando digo esto, creo en el Espíritu, creo en Dios Padre, en la profesión de fe, lo estoy glorificando. ¿Cómo glorifico yo a Dios? Cuando comparto, cuando me vuelvo un dispensador, un propagador de la celebración, cuando hago partícipes a otros de ello. ¿Cómo glorifico yo a Dios? Confesando a Jesucristo, creyendo en Jesucristo, dando a conocer a Jesucristo, viviendo según la directriz y el mandato de Jesús. Y en cuarto momento, yo glorifico a Dios en la oración. Una oración asidua y permanente. Eso es la liturgia, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Hasta ahí entonces el tema de hoy. Evaluemos el encuentro y damos por terminado la sesión de hoy. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo nos pareció este encuentro de hoy? Marlene. Pues me quedo con que la liturgia siempre debe tener estos tres componentes, que la debemos conocer, la ¿Sí? debemos vivir y la debemos celebrar. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Guillermo, ¿será que le puedo hacer una preguntita antes de pasar donde otro compañero? Sí, señora, claro. Pues como ya vamos terminando el semestre y yo pues no pude participar en buena parte de él, pues no sé si me irá a tocar volver a repetir la materia, entonces quedo a la espera de usted y de Jorge Hugo. No, no creo porque lo suyo fue un caso mayor, ¿cierto? Fue Sí. fue un caso de fuerza mayor y no hay que repetir pues como el curso, ¿cierto? Y yo me fui desatrasando. No, estuvo muy bien, tranquila, no hay ningún problema. Ah, bueno, Dios le pague. Con mucho gusto. ¿Alguien más va a evaluar el encuentro? Profe. Maristela. No, muy interesante, solamente que es tan, el catecismo es tan grande, tan extenso, aunque sí, se resume, digamos, en esas 4 partes, pero a mí me hubiera gustado contemplarlo más. No sé si será la palabra correcta. ¿En qué sentido? Masticarlo más, o sea, usted no lo resumió así en 4 palabras y como me parece como tan bello todo el contenido del catecismo, me hubiera gustado que lo hubiéramos trabajado en unas 2, 3 clases, pues la verdad, sí, más. O sea, no que nos lo hubiera dado así en 3 goticas, aunque pues está muy bien, pues, pero no, Bueno, más analizado, más masticado, más vivenciado de cada una de las personas, en fin. No sé si me supe no, sí, expresar lo suficientemente bien. claro, muy bien. Ya cuando haya de pronto algo más profundo del catecismo de la Iglesia Católica, se haría como más puntual. Muchas gracias, Maristela. ¿Alguien más?
Profe, pero queda uno entonces como pensando que entonces como católicos, es cierto, o sea, después uno es un católico hasta que tiene el encuentro con el Señor. De ahí para allá es otro, porque uno ya lo empieza a vivir, ¿cierto? Entonces uno dice, Dios mío, o sea que poquitas o muchas de esas Eucaristías han quedado como en la nada, ¿no? ¿Por Porque, qué? pues porque si la Eucaristía se vive es cuando se conoce, pues se vive fervientemente cuando se conoce. Entonces, en ese desconocimiento y de cierta manera los católicos no vivimos bien la Eucaristía y eso es una realidad muy triste, que es que no la vivimos. Entonces es como sentir que pesar, pues que ese misterio tan hermoso y tan maravilloso no lo perdemos hasta que no tenemos la claridad y la conciencia del regalo y de la majestuosidad que es. Esas Claro. Eucaristías como que quedan en nada, ¿o qué? No, no, sí quedan, claro, porque son vividas, son celebradas, son sentidas. Que ya más adelante lo que está pasando con ustedes es que van adquiriendo ya un conocimiento más profundo para celebrarlo de una manera ya más plena y de una manera más consciente. Pero no se pierde las celebraciones antes vividas, jamás. Guillermo, Diana, Gracias, profe. con gusto. entonces, pues como síntesis del encuentro de hoy y por el énfasis que hiciste en el credo, entonces el credo finalmente es sinónimo de amén y también que la iglesia peregrina a la cual pertenecemos participa de la liturgia celestial ¿ya? Y es eh, lo magnífico de la Eucaristía y que no somos conscientes. Si los ángeles no adquieren, pues, o los ángeles no han participado de la Eucaristía y nosotros que sí lo hacemos y lo hacemos de esta manera mecánica, como te referiste, y no con toda la disposición y con una real participación y celebración. Entonces yo me quedo maravillada, como que la iglesia peregrina participa de la liturgia celestial y no nos damos cuenta. Eso es cierto. Muy bien, Diana, por su aporte. Participamos, como decía ahora yo en la oración, la celebración que la iglesia tiene hoy es como predegustar desde aquí ya ese cielo. Y la liturgia es eso, una predegustación para esa liturgia celestial. Por eso hay que vivirlo con más conciencia, con más plenitud. Como diría Marlene, para vivir la liturgia debo de conocerla, vivirla y saberla celebrar. Que el Señor les bendiga y que tengan buen fin de semana. Gracias. Profe, gracias, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Igualmente, profe, Dios lo bendiga, mío.